Estamos acá de vuelta con José Luis Tapia. Él es economista y va a ayudarnos a tratar de entender un poquito qué está pasando con esta crisis. José Luis, bienvenido al programa. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. José Luis, la pregunta se cae de madura. La crisis del gas ha subido los precios hasta de los menús, los taxistas, la gasolina, todo ha subido. A ver, ayúdame a entenderla y que los que nos escuchan y nos ven también entiendan qué es lo que está pasando y cuándo deberíamos volver a la normalidad, si es que volveríamos. Bueno, el gas, al igual que la gasolina, son combustibles. Y esos combustibles son costos en el transporte. Y el transporte es un servicio que está incorporado dentro de todos los productos y algunos servicios. Y cuando este costo sube de precio, entonces se trasladan los precios finalmente. Y lo que hemos tenido es un aumento del precio del gas. Y esto se va a internalizar. Así que todas las personas que han comprado productos y ven que el precio ha subido, hay que asimilarlo con el gas. O sea, claro, porque es un combustible que está incorporado dentro de los servicios de transporte, como decir, papel higiénico. Claro, lo sacan de la fábrica y lo trasladan al... Y eso cuesta más caro, entonces... pero ya dicen que van a restituir el gas, que es más, hoy día anunciaron que ya está conectado de nuevo a la tubería, que hay que empezar a bombear y que para el sábado, como dijo la empresa privada, y repitió el presidente, la empresa privada sí cumple, la estatal no, el 14 hay gas. Es correcto. Pero no es que significa que los precios caen así de golpe, se demoran en bajar. ¿Por qué es eso? Porque, a ver, uno tiene que mirar el mercado, digamos, como un conjunto de gente que está informándose y la información que corre son precios. Así que tú sabes que en una libre competencia, cuando alguien detecta que hay un precio que puede venderlo, en este caso, en una situación libre, es bajar el precio, sabe que va a tener más clientes. Claro. Entonces, la idea principal aquí es quién se va a dar primero cuenta o quién le ha tocado el gas a menor precio. Claro, pero también puede pasar que, por ejemplo, un señor, una señora que nos está escuchando, que tiene su bodega, que acaba de comprar mercadería ayer a precios más altos, si la vende el próximo jueves, va a tener que venderla cara porque la ha comprado cara. O sea, de repente lo fuerzan a bajar los vecinos, le dicen, señorita, ya, peseño, bájeme el precio, pero lo compró caro. Entonces sí es normal, porque salen los políticos comunistas, izquierdistas, a decir, no, los empresarios abusan con los precios. Pero eso no es cierto, o sí hay abuso por determinadas personas. No, por supuesto que no. Los empresarios saben por qué hacen las cosas en una situación de competencia. Saben que si no ponen el precio bajo, se le van los clientes, porque hay otro competidor que lo va a hacer. No quiere perder mercado. Es la presión competitiva lo que va a hacer que los precios bajen, porque van a haber unos que van a bajar más rápidamente que otros. Ahora, de la señora, ese ejemplo de la señora, por ejemplo, yo le sugeriría a la señora que ha comprado una mercadería con el precio alto para la próxima semana, debería jugar un poco con los precios en paralelo. Es decir, si ahorita yo no puedo subir, por ejemplo, el precio del pollo, porque el pollo es un artículo de primera necesidad, puedo trasladar ese diferencial de lo que yo compré con precios altos, o sea, mercadería alta, se lo traslado a otros productos. Ah, claro, ya. Juegue con sus precios. Claro, juega con precios no, por favor, los comerciantes, los boderos, la gente ellos que está en el mercado mejor que nosotros. Saben más economía. Lo que pasa es que nadie les ha dicho que, o sea, no han pasado por el concepto técnico, pero en la práctica la rompen. No, ellos saben y esto lo que he dicho, eso ya lo saben. Nada más que lo digo para que sepan. Para que lo tengan más claro, por supuesto, claro. ¿No? Y para que entiendan, además, nuestros amigos comunistas, que eso sí no saben nada de economía. Y no hablen barbaridades y confundan a las personas. Pero entonces, esta crisis ha generado aumento de los combustibles, que es transversal a todos los servicios y productos, pero el gas natural principalmente era en Lima, o sea, la distribución de gas natural. ¿Por qué ha subido el precio del gas licuado de petróleo y el gas de los combustibles en otras regiones? ¿Tan centralizados estamos que todo sale de Lima? Bueno, es que está diseñado así la oferta energética, ¿no? O sea, hay un contrato
que señalaba que se transportaba el gas de la convención a través de un tubo y debería llegar eso a Pisco. Y eso que se llama Pisco lo deben a su vez distribuir a través de camiones cisternas hacia los puntos donde necesita el mercado. El tema es por qué en la convención ahí hay un distrito, Merantoni, que está a 100 soles pobre, claro, ¿no? Es por un transporte logístico, ¿no? O sea, no es que el mayorista se dedica a vender al minorista, ¿no? Claro. O sea, el mayorista vende su tubo y traslada eso, ¿no? Claro, no le va a vender a cada casa, no tiene la capacidad. Claro, es como una fábrica de pan de molde, no le va a vender pues a su vecino que está al costado, le va a vender un pan de molde nada más. Claro, le vende directamente al supermercado. O sea, salen los camiones de esa fábrica, salen en lotes y lo trasladan. Lo que sí hay que hacer es desarrollo del Estado, y ahí hay otro tema que hay que hablar puntualmente. Hablábamos antes de entrar al programa, que el sistema está diseñado para que las malas autoridades ganen en las crisis. Y ahorita que estamos en campaña electoral escuchamos promesas, bonos, una cantidad de regalos que quieren dar muchos de los candidatos. Pero el Estado no tiene plata. La plata del Estado es la que nosotros pagamos con nuestros impuestos. Entonces, por favor, ayúdenos para que la gente entienda a la hora de tomar una decisión sobre quién votar. ¿Qué pasa cuando el Estado y estos politiqueros gastan toda esa plata y no la consiguen? A ver, hay que entrar a hablar un poco del concepto de Estado, porque creo que es muy importante eso, ¿no? Los Estados fueron creados para tres cosas nada más: defender la vida, defender la libertad y defender la propiedad privada. O sea, es como darle al guachimán: oye, encárgate de cuidarme el edificio. No puede hacer otra cosa que eso. Ahora, si ese guachimán le ofrece a las personas que le va a cuidar a sus hijos o le va a brindar educación, entonces ya empieza a pasarse sus límites. Claro, ok. Entonces es lo que está ocurriendo acá. El gobierno debió haber sido nada más una entidad protectora en justicia, seguridad y obras públicas. Eso lo dice Adam Smith en su libro. Sí. Entonces, si eso de ahí, que se llama límites, porque ha sido creado y es una entidad política para justamente hacer esas tres funciones, justicia, seguridad y obras públicas, es lógico que si se pasan los límites, lo que vaya a hacer después de esas tres funciones, justicia, seguridad y obras públicas, lo va a hacer mal. O sea, quiere decir, los políticos que ofrecen bonos, vales, subsidios y todo eso, es algo que lo está haciendo porque el Estado se salió de sus límites. O sea, tú creaste por ejemplo, a un monstruito, lo creaste para que te cuide esas tres funciones, justicia, seguridad y obras públicas. Pero si ese monstruito tú le enseñas a hacer otras cosas más, entonces el monstruito ya no va a realizar sus funciones naturales de justicia, seguridad y obras públicas. Y ahí empieza la tentación de los políticos de decirle: bueno, vamos a soltarle un poquito el bozal para que haga otras cositas, entre ellas la educación, servicios de salud, y empieza a crecer el Estado. Y el Estado, que era 5% del PBI, empieza a crecer 10, 15, 20. Por ejemplo, históricamente el Perú nació con un Estado de 4 funciones. Era la de obras públicas, marina, justicia y una que se llama instrucción, algo así. Ahora tiene 19 funciones. Que es una locura, 19 ministerios. Claro. Y se gastan la plata en papel y en fotocopiadoras. Entonces, la Constitución debió haber limitado al gobierno, ¿no? O sea, el gobierno debió haber sido nada más de esas tres funciones. Y si hubiéramos tenido esas tres funciones, tenlo por seguro que ahorita seríamos los Estados Unidos de América, pero en el sur. Claro, no, sí, porque el país tiene riquezas que se necesitan explotar. Ojo, el país no es rico, tiene riquezas que deben ser explotadas y no lo estamos haciendo. Entonces, cuando el Estado se extralimita de sus funciones, ahí tú ves la exclusión, ¿no? Dice, ¿por qué tantos informales? ¿Por qué la informalidad laboral llega al 80%? ¿Por qué tenemos economías ilegales? ¿Por qué la justicia no funciona? La seguridad tampoco. ¿Por qué todos los días matan personas en la puerta de su casa a los transportistas? Porque el Estado no está haciendo sus funciones. O sea, tenemos un Estado demasiado grande para lo que fue creado. Es una entidad política, no es económica. Por eso que
cuando se atreve a gestionar empresas como Petroperú, Nos ya tú llevan- has visto los resultados que ha llevado. nos ¿no? llevan a la quiebra. A ver, yo le hago una pregunta a todos los que están escuchándonos y viéndonos. O sea, ¿ustedes creen que alguno de los congresistas va y se atiende en el hospital público del CIS, o que tiene a sus hijos en colegio público, o los tiene en privado? Muchos de ustedes que me están escuchando y viendo, si tienen esa platita extra, van a elegir al privado. ¿No quisiéramos acaso que el Estado funcione como el privado? Entonces, 2 más 2, no voten por los que dicen más Estado, pues no, o sea, pero además de todo eso, el fenómeno del niño costero está sumando a esta crisis económica también, ya pasándonos un poco también a la realidad. Sí. Y tenemos estos momentos. Ayer la ministra, o antes de ayer, ya no me acuerdo, la primera ministra dijo, ya tenemos más del 50% de los distritos del Perú declarados en emergencia. Como si fuese un logro. Es una estupidez, o sea, es una locura. ¿Qué implica tener decretos de emergencia? ¿Por qué le gusta tanto a los políticos los decretos de emergencia? Porque esa es su tarea, o sea, los políticos no son productores de riqueza, son gente que administra la riqueza, la redistribuye, la puede regalar incluso la riqueza a través de bonos, vales, etcétera. O sea, yo no me asombro un poco por estas cosas que hacen porque, digamos, los políticos, el funcionario, por ejemplo, en este caso la primer ministro, viene pues de una cartera burocrática, pues, ¿no? Proinversión, Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Son reuniones tras reuniones, esos son sus logros. Una reunión de coordinación, un grupo técnico para coordinar, otra entidad para hacer... Una mesa de trabajo para ir a la mesa de coordinación, Sí. para coordinar con el coordinador. Así es, entonces se la pasan en reuniones como si fueran grandes logros. Y eso no es, digamos, un asunto que tenga que ver con la economía. O sea, los políticos no tienen que estar metidos en la economía, lo que tienen que estar metidos es en la seguridad, en la justicia, en las obras públicas. La economía déjala al mercado, que funcione como debe ser para que crea la riqueza. Yo te pongo un ejemplo, Sí. mira, sobre este patrón que te estaba hablando un poco del Estado. Si tuviéramos un Estado de esas 3 funciones, el tarro de leche no estaría costando 4,50 soles, estaría costando 2,75 soles. ¿Sabes por qué? Porque el mitad del precio de ese tarro de leche es puro impuestos. Nosotros tenemos cerca de 36 impuestos, entre eso pues el impuesto a la renta, el Sí, IGB, claro, todo el eso. selectivo de consumo, el etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú sacas el precio real del tarro de leche, te sale 2,25 soles. Es un ejercicio simple. El impuesto a la renta es 29,5%. Eso se internaliza también parte del costo. El IGB es un 18%. El CTS, las gratificaciones forman más o menos el 30% de sobrecostos de la planilla. Suma no más, 20 Sí, más no, 5. es una locura. Es una locura. Más todos los arbitrios, todos los gastos y los gastos en exceso que tienen que tener las empresas a la hora de distribuir, porque nuestra red vial es un desastre, Así es. porque los camiones para llegar a Arequipa, que está a 1.000 kilómetros o menos de Lima, se demoran 18 horas a 24 horas, un día normal, sin huaicos. Eso es una locura en ninguna así es. parte del mundo. Así es porque cuando le echan la culpa a la naturaleza, es porque en realidad el Estado no hizo su trabajo. ¿Qué debió haber hecho? Trabajo de prevención. Claro. ¿Y por qué no lo ha hecho? O sea, en varios países de Europa, de Sudamérica, de otros lugares donde hay montañas, en África también, hay huaicos y no se llevan las carreteras. No se lleva porque el Estado se ha dedicado a hacer sus funciones básicas, que es la infraestructura. Pero acá el Estado, ¿qué se dedica? A financiar a Petroperú y descuida las carreteras, descolmatar los ríos. Sí, claro, y Eso es una labor no es que estos tipos pues piensan, y no tenemos que creernos, de que la culpa lo tiene el fenómeno del niño. No, la culpa no es del fenómeno del niño, es del Estado por no haber creado los acueductos y poner todas las... Los primeros registros del fenómeno del niño Los que tenemos muros. acá son anteriores a Caral, y eso es hace 5.000. Sabemos que va a venir el fenómeno del niño cada 8 años, cada 7 años, viene siempre. Los hacendados, más o menos en comienzo del siglo XX, se encargaban de hacer los trabajos de reconstrucción en el norte. Cuando había fenómeno del niño, ellos con su propia plata reconstruían sus zonas agrícolas. No era el Estado. Pero el Estado tiene que hacer esa labor. Y hablando de impuestos y temas del Estado, ya no recuerdo si fue el programa ayer o anteayer, discutía acá con un invitado, que hablaban del tema de que la gasolina
La gasolina cuesta lo que cuesta porque estamos pagando por la porquería esta que hizo Llanta Humala con Oder, ya no me acuerdo cuál de los que se agarró, de Talara. O sea, me decían que cuesta $1 más por galón, más o menos, la gasolina, simplemente por el hecho de salvar a Petroperú. Sí, sí, hay sobrecostos, porque tú sabes que dentro del impuesto que hay a la gasolina hay el impuesto selectivo al consumo. Ahí hay un 30% adicional al precio de la gasolina por el IGB. O sea, sale una cosa de $1 y se convierte en $3, $4. O sea, una gasolina no debería estar costando más allá del precio internacional. No debería, además, no sobre debería. todo si tenemos acá la refinería, si tenemos acá también de acá del Perú sacamos nuestro propio petróleo, que además está bastante descuidado también, ¿no? No, es que el Estado no está para hacer esas cosas, no, ni siquiera para hacer negocio, ni para hacer APP, nada. El Estado tiene que dedicarse a lo que siempre debió haberse quedado, que es la justicia, la seguridad y obras públicas, porque de esa manera las personas serían más ricas de lo que son ahora. Ese ejemplo nada más que te puse, el del tarro de leche, aplícalo al resto de la economía, porque así como yo te he puesto el 50%, ocurre lo mismo para el pan, los fideos, la gasolina. O sea, la cerveza podría costar $1. Podría costar la mitad. ¿No? O Ahí sea, estamos llegando. estamos hablando de la mitad que la podría hacer que la gente sea más rica con su mismo sueldo. No necesita subirle 50% más. Hacemos caer los precios, eliminando los impuestos, estos 35, y quedándote con uno, y la gente puede ser 50% más rica. Bueno, eso es lo que tienen que escuchar y entender, amigos, entender. O sea, la economía, el Estado no tiene plata, no la puede inventar y cuando la fabrica, ya vivimos esa época, ustedes de repente son muy jóvenes, de Alan García en lo del 85 al 90, la hiperinflación donde cobrabas tu sueldo, yo no, mi viejo cobraba su sueldo, y al día siguiente, si no lo habías gastado, ya no servía para nada. A mí me regalaban los billetes de verdad para que juegue, porque no servían para nada 3 días después, y le seguían sumando ceros a los intis. Sí, eso es cierto. Yo también no trabajaba, sino era practicante en el Instituto Nacional de Estadística y me daban así, de esta cantidad de billetes de 50 soles, Claro. 50 intis era. Y servía nada más para el pasaje de la semana. Había que cargarlos en mochila. Éramos millonarios pobres. Claro, porque tenía 7.000 millones, una persona tenía 7.000 millones de intis y alcanzaba para un caramelo limón y alguna otra cosa más. Y el pan que era 20.000 intis, valía el pan. Una locura, José Luis. Pero ya ahorita se nos acaba el tiempo, pero ¿qué mensaje le das a las personas que nos escuchan que están hartas, seguro, de la política? Lo hemos dicho siempre. Pero ¿en qué se deben fijar a los candidatos que van no solamente a presidente, sino también a diputados y senadores? ¿Qué cosas les tienen que decir? Ya, no analicen todo. Pero si dicen tal cosa, salten, griten y digan por de ninguna manera. ¿Cuáles son las banderas rojas? Buena pregunta has hecho. Yo diría, escuchen a los candidatos y exíjanle que hagan reformas de libre mercado en el Perú. Si hacen reformas de libre mercado, es decir, achicar el tamaño del Estado, quitar impuestos por donde se pueda quitar, desregular la economía, privatizar las 110 empresas públicas, eliminar 20.000 leyes malas, van a ver cómo el Perú cambia de la noche a la mañana. O sea, que hay que buscar Un candidato que diga, voy a hacer reformas liberales, las que faltan, las que no lo completó Fujimori en los 90, yo lo voy a completar, voy a hacer que el Perú sea como Singapur, como los países más ricos, porque los países más libres del mundo son los países más ricos del mundo. y el que diga voy a cortar ministerios, por ese hay que votar. Claro, por supuesto. El que diga hay que tumbar impuestos, por ese hay que votar. Claro, porque esa persona que diga eso está creando a la vez, con la reforma económica del libre mercado, muchos puestos de empleo que los propios empleados públicos se van a querer pasar al sector privado porque le van a pagar mejor que lo que le pagan el sector estatal. Oh, y un ejemplo de un candidato que hizo eso y lo está cumpliendo es Javier Milei en Argentina, que ha reducido la pobreza, hay más plata para todos. Las recetas funcionan cuando tienen lógica. ¿Por quién no hay que votar? Por el que dice más Estado. Así es, más regulación, más impuestos, más subsidios, más vales. Más Estado, para hacer más Estado, más ministerios, más cosas, más esto de acá, más esto de allá. Cada vez que un político eso,
señores, se lo va a cobrar a alguien. Y cuando digan, le voy a poner impuesto a la sobreganancia a los ricos, tarde o temprano eso les va a costar a ustedes. José Luis, ya se nos acabó el tiempo. Un último mensaje para que los ciudadanos estén atentos a lo que puede pasar esta semana con la crisis del gas. Bueno, no hay que perder la calma, eso es lo primero, no se desesperen, esto va a bajar mientras que haya libre mercado, mientras haya libre competencia, todo lo que sube baja, ¿no? Bueno, José Luis, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros José Luis Tapia, él es economista y ya escucharon, amigos.